Se nos pide resolver la ecuación diferencial x de x más y de y más x de y menos y de x igual a 0. En esta ecuación diferencial podemos, si aplicamos el artificio que vimos en el ejemplo anterior, nos damos cuenta de que x de x y de y sí quedan muy bien estructuradas, pero x de y de x no quedan bien estructuradas, por lo tanto no conviene emplear ese artificio matemático. Ahora bien, vamos a agrupar todo lo que tiene de x y todo lo que tiene de y. Por lo tanto, lo que tiene de x es x de x menos y de x. Entonces sería x menos y por el de x. Y ahora vamos a agrupar todo lo que tiene de y. Sería y más x de y es igual a 0. Así, resolviendo respecto a la derivada, es decir, vamos a pasar este término para el otro miembro, obtenemos que y más x que se queda en este miembro por el de y es igual a menos x menos y por el de x. Y ahora vamos a pasar este término dividiendo y el de x para el otro miembro también dividiendo, obtenemos que de y de x es igual a menos x menos y sobre y más x. Podemos quitar, como ya está en la fracción, podemos quitar el paréntesis del numerador. Aquí, como hemos visto anteriormente, se puede dividir toda la expresión de la fracción arriba y abajo entre x y se obtiene dy de x es igual a menos x sobre x1 menos y sobre x sobre y sobre x más x sobre x más 1. Y aquí se puede emplear la sustitución z igual a y sobre x. Este método que ya hemos visto en ejemplos anteriores se puede emplear para resolver esta ecuación diferencial, pero no siempre mediante estas transformaciones se puede resolver una ecuación diferencial. En caso de que no se pueda resolver la ecuación diferencial por este método, entonces se recurren a otros métodos, como es el caso de encontrar un factor integrante que no es más que un factor que convierta las ecuaciones diferenciales que no son exactas en exactas. Recuerden que una ecuación diferencial es exacta cuando la derivada de lo que acompaña al de x, que le vamos a llamar m, y a lo que acompaña al de y le vamos a llamar n. Por lo tanto, la derivada de m con respecto parcial de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Es decir, la derivada de lo que acompaña al de x con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de lo que acompaña al de y con respecto a x. Esto lo que garantiza es que exista la función potencial, la función u, llamada muchas veces función potencial, cuyo diferencial es exactamente igual a la ecuación diferencial que se muestra. Veamos en este caso, si derivamos m con respecto a y, es decir, derivamos esta expresión con respecto a y, obtenemos que dm de y no es más que la derivada de x con respecto a y es 0, porque porque aquí se asumen que las x es constante cuando se derivan parcialmente con respecto a y, y menos la derivada de y con respecto a y es ella misma, por lo tanto sería menos 1. Y la derivada de n parcial, la derivada parcial de n con respecto a x es igual a, sería la derivada de y más x con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es 0 y la derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, no se cumple que el dm de y es igual al dn de x, porque dm de y es menos 1 y dn de x es 1. Ahora vamos a seguir un método que nos permite encontrar una función que, al multiplicarla por la ecuación diferencial, que no es exacta, la convierta en una ecuación diferencial exacta. Ahora, la ecuación diferencial escrita como m y n queda de la siguiente forma: m por dx más n por dy es igual a 0. Ahora bien, vamos a multiplicar toda esta expresión por una función que le vamos a llamar función mu, que depende en general de x y y, y si tuviera z, la ecuación diferencial también dependería de z, que ella va a tener la función de que cuando yo multiplique cada uno de los términos por este factor, entonces lo que resulte de la multiplicación de mu por m
cuando eso se derive con respecto a y cuando se derive con respecto a x, mu por esta n, entonces se convierta la ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, vamos a multiplicar ahora entonces mu por toda la ecuación diferencial, quedando que aplicando distributiva sería mu por m por el dx más mu por n por el dy es igual a mu por 0, que es 0. Ahora bien, como lo que se quiere llegar es que esta ecuación diferencial se convierta en exacta, es decir, que se cumpla esta igualdad, entonces vamos a derivar esta expresión con respecto a y. Sería d mu por m con respecto a y eso se tiene que igualar a esta derivada, a este factor derivado con respecto a x, es decir, d mu n de x. Aquí tenemos que es la derivada de un producto de dos funciones que dependen de x y y ambas, por lo tanto sería la derivada del primero, sería d mu de y por el segundo sin derivar, por m, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, sería por dm de y. Y eso tiene que ser igual, y aquí hay que aplicar exactamente lo mismo, sería la derivada del primero con respecto a x, de mu de x, por el segundo sin derivar, más mu, el primero, que es el primero sin derivar, por la derivada con respecto a x del segundo. Ahora vamos a pasar todo lo que tenga mu para el miembro izquierdo y todo lo que tenga las derivadas de mu para el miembro derecho. Por lo tanto, quedaría que en este término se queda mu de m de y ahora pasamos restando, sería menos mu, vamos a pasar restando este término, de n de x es igual, y ahora este término se mantiene en ese lado, de mu de x por n, y ahora este que es el que tiene de mu, es decir, el que tiene la derivada de mu, lo vamos a pasar para el otro miembro, sería menos de mu de y por m. Así, agrupando ahora estas dos expresiones, es decir, agrupando, sacando como factor común mu, tenemos que mu que multiplica a dm de y menos de el mu, como lo vamos a sacar, por lo tanto quedaría nada más de n de x, de n de x, eso tiene que ser igual a d mu de x por n menos d mu de y por n. Ahora bien, esto quiere decir que para encontrar mu en función de x y y, entonces hay que resolver esta ecuación en derivadas parciales, que suele ser, y desde aquí mismo pueden comprobar, mucho más complicada que la ecuación diferencial que nos dan al inicio. Pero mu es una función que nosotros incluimos, por lo tanto le podemos imponer condiciones. Dichas condiciones las vamos a escoger de forma tal de que esta ecuación diferencial quede más simplificada. La condición que vamos a imponer para mu va a ser que ella sea una función solo de g, donde g va a ser a su vez una función de x y y. Esto quiere decir, por ejemplo, si vamos a suponer que g sea x más y. Esto quiere decir que la función mu tiene que ser una función no de x, y, sino de x más y. Es decir, puede ser seno de x más y, puede ser e a la x más y, no puede ser e a la x más y sobre x, porque ya sabemos, como hemos visto anteriormente, que esta no es una función que se puede escribir como función solo de x más y. Es decir, cuando ustedes hacen el cambio de variable z igual a, o g igual a x más y, aquí le va a salir e a la g, porque es e a la x más y, pero esta x que está aquí va a ser g menos y, por lo tanto sería g menos y no es una función de g como fue la imposición que le pusimos a este factor integrante. Así entonces, imponiendo esta condición de que mu
dependa de g de esta forma y g dependa de x y y, entonces vamos a sustituirla en la ecuación diferencial que tenemos que está en derivadas parciales. Sería mu, que sabemos que ahora va a depender nada más de g, dm de y no tiene nada que ver con mu, por lo tanto se mantiene, sería dm de y menos dn de x, y ahora sí, d mu de x va a ser por regla de la cadena, sería d mu de x va a ser d mu de g, porque es regla de la cadena, sería mu con respecto a g, y después hay que derivar g parcialmente con respecto a x, sería dg de x. Y vamos a hacer lo mismo para la derivada parcial de mu con respecto a y, sería d mu de y va a ser igual a d mu de g de y. Como pueden apreciar, aquí ya mu solo se deriva con respecto a g y no con respecto a x o a y. Por lo tanto, ahora, sustituyendo estas dos expresiones en esta parte de la igualdad, quedaría que toda esta expresión nos quedaría igual a d mu de x, que es d mu de g por dg de x por n, menos d mu de y, que es d mu de g por dg de y eso se multiplica por m. Ahora bien, podemos sacar de toda esta expresión d mu de g, por lo tanto quedaría que mu, que multiplica a dm de y menos dn de x, es igual, y vamos a sacar d mu de g de estos dos términos, por lo tanto quedaría que es dg de x por n menos dg de y por m. Y ahora vamos a pasar todo este factor dividiendo, por lo tanto tenemos mu de m de y menos dn de x, todo eso sobre, le podemos quitar ya el paréntesis porque vamos a poner que el sobre todo esto sería dg de x por n menos dg de y por m, y eso tiene que ser igual a d mu de g. Ahora bien, pasando este dg que está dividiendo, multiplicando, y pasando el mu para el otro miembro dividiendo, obtenemos que d mu sobre mu, vamos a escribir primero este término, sería d mu sobre mu, va a ser igual a dm de y menos dn de x sobre dg de x por n menos dg de y por m por el dg. Y los diferenciales, vamos a poner los diferenciales totales. Ahora bien, integrando ambos miembros, obtenemos que la integral de d mu sobre mu no es más que el logaritmo natural de mu, es igual a la integral de dm de y menos dn de x sobre dg de x por n menos dg de y por m por el diferencial de g, más una constante de integración, pero esa constante lo que dice es que la solución del tipo que buscamos, es decir, existen varias, existe una familia, pero con un solo factor integral, el factor integrante es suficiente para convertir esta ecuación diferencial en una diferencial total. Pasando ahora este logaritmo para este miembro, como exponencial quedaría que el factor integrante tiene que venir dado como la exponencial a la integral de dm de y menos dn de x sobre dg
dx por n menos dg dy por m por el dg. Y esa es la expresión, es decir, esta es la expresión general para cuando el factor integrante depende de g. Esto es e a la integral, es decir, todo esto forma parte del exponente de esa exponencial. Ahora bien, esta expresión es la que tenemos que memorizar para cuando se tiene que resolver una ecuación diferencial usando un factor integrante. Veamos ahora cómo podemos emplear esta expresión que obtuvimos para resolver la ecuación diferencial que se nos proponía al inicio. Vamos primeramente a sustituir quién es m, quién es n en cada uno de los términos que aparecen involucrados. Por lo tanto, dijimos que m era lo que acompañaba al diferencial de x y n es lo que acompaña al diferencial de y. Es decir, m es para nuestra ecuación diferencial x menos y y n es y más x. Por lo tanto, ahora se nos pide el dm de y, es decir, la derivada parcial de m con respecto a y. Sería derivar esta expresión con respecto a y, que sería igual a menos 1, que ya la hemos resuelto, y vamos a derivar n con respecto a x, sería dn de x, que sería igual a 1. Ahora bien, vamos a sustituir estas expresiones en la expresión para el factor integrante. Sería mu g, pongo g porque todavía no sé qué forma tiene, si es x más y, y menos x, y al cuadrado más y al cuadrado. No sé todavía, por lo tanto pongo g es igual a e a la integral dm de y es menos 1 menos dn de x, que es 1, sobre dg de x, pues no sabemos qué forma tiene, por lo tanto se queda como dg de x, por n, que n es y más x, menos dg de y, que no sabemos qué forma tiene, por lo tanto dg de y, por m, que es x menos y, y todo eso se multiplica por el diferencial de g. De aquí sale que menos 1 es menos 2, por lo tanto podemos sacar de la integral, quedaría que e se eleva a menos 2 integral de el dg, vamos a ponerlo en el numerador, sería dg sobre dg de x por y más x menos dg de y por x menos y. Ahora, para determinar g hay que probar casos específicos. Supongamos primeramente que g sea igual a x. En ese caso, mu en g sería mu en x, y esto tiene que ser igual a e a la menos 2 integral del dg, que sería el dx, sobre dg de x, que es dx de x, que es 1, por y más x, sería y más x, menos dg de y, que como g depende solo de x, entonces es 0, y nos sale entonces ese último término. Aquí, si se fijan bien, la integral no es solo de x, sino tienen en el integrando y más x, por lo tanto, g no puede ser x. Veamos ahora si g puede ser y. Para ello, se obtiene que mu en y es igual a e a la menos dg, sería dy, sobre dg de x es 0, por lo tanto, ese término no sale, menos, sería menos abajo, dg de y, que es 1, por x menos y. Analicemos ahora el caso en que g sea una combinación de x más y. Puede ser x más o menos y, es decir, x más y o x menos y. Así, mu en g sería mu en x más menos y eso tiene que ser igual a e a la menos 2 integral del dy, del dg, que es dx más menos y, sobre dg de x, que es 1, por y más x, sería y más x,
menos de g de y sería más menos 1, por lo tanto sería, sí, porque si derivamos g con respecto a y sería la derivada de x con respecto a y, que es 0, más menos la derivada de y con respecto a y, que sería más menos 1. Por lo tanto ponemos más menos 1, que multiplica a x menos y. Ahora veamos las combinaciones de más y menos en este denominador. Por lo tanto sería, en el denominador sería, si tomamos que el positivo, el signo positivo sería y más x menos 1 por más 1 es menos 1, sería menos 1 por x menos y, que esto es igual a y más x, menos 1 por x es menos x, y menos 1 por menos y es más y. Por lo tanto, estas x se simplifican y quedaría en el denominador 2y, es decir, no es una función que depende de x más y. Ahora vamos a analizar el signo menos. Quedaría en el denominador con el signo menos, sería y más x menos 1 por x menos y, que esto es igual a y más x menos 1 por menos 1 es más 1, por lo tanto sería más x menos y. Las y se simplifican y las x sería 2x, que tampoco depende de x menos y. Por lo tanto, g no puede depender de x más o menos y. Veamos ahora si g puede ser x cuadrado más y al cuadrado. Siempre se va probando de las funciones más simples a las más complejas, y estas funciones que hemos visto son las que generalmente se prueban. Si ya a partir de esta última prueba, con el signo más y después con el signo menos, ninguna de ellas es decir, con ninguna de ellas se encuentra el factor integrante, entonces se procede a la solución de la ecuación diferencial mediante otro método. Por lo tanto, ahora μ en g, que es μ en x cuadrado más y al cuadrado, va a ser igual a e a la menos 2 integral del dg, que sería el diferencial de x al cuadrado más y al cuadrado, sobre dg de x, en este caso sería 2x, que multiplica a y más x, menos dg de y, que sería 2y por x menos y. Entonces, el exponente de esa exponencial vendría siendo diferencial de x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2x por y sería 2xy, 2x más x por x sería más 2x al cuadrado, menos 2y por x, 2yx, menos 2y más y, menos y sería más, 2y por menos y sería más 2y al cuadrado. Así, 2xy se simplifica con menos 2xy, y este 2 podemos sacarlo del denominador y de la integral, obteniéndose que se simplifica con este 2. Por lo tanto quedaría e a la menos integral del diferencial de x al cuadrado sobre y al cuadrado sobre, ya sacando el 2 del denominador, x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, si ya se obtiene en el integrando una función que depende solo de x al cuadrado más y al cuadrado. Y como sabemos, esa integral se resuelve de la siguiente forma. Sería e a la menos, como en el numerador está el diferencial de lo que se encuentra en el denominador, entonces eso integra como logaritmo del módulo de lo que está en el denominador. Pero lo que está en el denominador siempre es positivo, por lo tanto podemos quitar el módulo, sería x al cuadrado más y al cuadrado. Si ahora pasamos el signo negativo como exponente del argumento del logaritmo, obtenemos que la potencia va a ser logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1, que por propiedades logaritmo nos quedaría que μ en x cuadrado más y al cuadrado, que es esta expresión va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado.
Ahora sí, multiplicando toda la expresión, toda la ecuación diferencial por 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, sería este primer término sobre x al cuadrado más y al cuadrado, sería x al cuadrado, x menos y, sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y todo eso por el de x, más y más x, sobre x al cuadrado más y al cuadrado por el de y es igual a 0. Ahora, si para comprobar de que esta ecuación diferencial es una diferencial exacta, vamos a derivar este término con respecto a y, es decir, este va a ser nuestro nuevo m, le vamos a llamar m barra, y a este le vamos a llamar n barra. Por lo tanto, de m barra, con la derivada de m barra con respecto a y, tiene que ser igual a la derivada de n barra con respecto a x. Comprobemos ahora que efectivamente dm barra de y es igual a dn barra de x. Derivar dm barra de y no es más que derivar esta expresión con respecto a y. Sería dm barra de y es igual a la derivada con respecto a y de x menos y sobre x cuadrado más y al cuadrado, que esto es la derivada del numerador con respecto a y, que es la derivada de x con respecto a y, que es 0, menos la derivada de y con respecto a y, que eso es menos 1, sería menos 1 por el denominador, por el denominador sin derivar, sería x al cuadrado más y al cuadrado, menos ahora la derivada del denominador con respecto a y, por lo tanto la derivada de x al cuadrado con respecto a y es 0, y la derivada de y al cuadrado con respecto a y es 2y, por el numerador sin derivar, sería por x menos y, sobre el denominador al cuadrado, sería x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Si eliminamos los paréntesis que aparecen en el numerador, obtenemos que menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado, y menos 1 por y al cuadrado es menos y al cuadrado, menos 2y por x, menos 2y por x es menos 2yx, y menos 2y por menos y es más 2y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Si ahora unimos términos semejantes en el numerador, obtenemos que tenemos menos x al cuadrado, menos y al cuadrado más 2y al cuadrado es más y al cuadrado, menos 2yx sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Este procedimiento, para comprobar que obtuvimos una diferencial exacta, no es necesario hacerlo siempre. Derivando ahora dn barra con respecto a x, es decir, esta expresión con respecto a x, obtenemos que dn barra con respecto a x no es más que la derivada de una fracción, al igual que tuvimos, que sucedió para m barra y y. Por lo tanto, sería la derivada del numerador con respecto a x, que es la derivada de y con respecto a x, que es 0, más la derivada de x con respecto a x, que es 1, por el denominador. Sería 1 por x al cuadrado más y al cuadrado, menos la derivada del denominador con respecto a x, que sería la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x, más la derivada de y al cuadrado con respecto a x, que es 0, por el numerador, sería por y más x sobre el denominador al cuadrado, sería x al cuadrado más y al cuadrado. Si ahora eliminamos los paréntesis que están en el numerador, obtenemos x al cuadrado más y al cuadrado, menos 2x por y es menos 2xy, y menos 2x por x es menos 2x al cuadrado, y todo eso se divide entre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Agrupando ahora términos semejantes, obtenemos que x al cuadrado menos 2x al cuadrado es menos x al cuadrado más y al cuadrado, que es este término, menos 2xy sobre x
al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Como pueden apreciar, estas dos derivadas parciales son iguales, es decir, obtenemos la misma expresión para dm barra de y para dn barra de x, lo cual convierte a esta ecuación diferencial en una diferencial exacta. Así, multiplicando esta ecuación diferencial por 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, tenemos x de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más y de y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más x de y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos y de y menos y de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y eso es igual a 0. Ahora bien, como tenemos en este término x de x, esa x se puede pasar dentro del diferencial de x y pasaría como diferencial de x al cuadrado sobre 2. Pueden comprobar que el diferencial de x al cuadrado sobre 2 no es más que x de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más, y vamos a hacer lo mismo con este otro término, sería el diferencial de y al cuadrado sobre 2 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más, y en este término no se puede aplicar esa operación porque aquí tenemos x y tenemos aquí el diferencial de y, pero vamos a agrupar esas dos fracciones en uno. Vamos a escribir x de y menos y de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y eso es igual a 0. Si ahora unimos estas dos fracciones también, obtenemos diferencial de x al cuadrado sobre 2 más diferencial de y al cuadrado sobre 2 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más x de y menos y de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, eso tiene que ser igual a 0. Calculemos ahora el diferencial de y sobre x. Eso no es más que la derivada parcial de y sobre x con respecto a x por el de x. Sería la derivada parcial de y con respecto a x, de y sobre x con respecto a x, no es más que menos y sobre x al cuadrado por el de x. Y ahora vamos a hacer la derivada parcial de y sobre x con respecto a y, que eso es 1 sobre x por el de y. Por lo tanto, si ahora agrupamos esas dos expresiones, obtenemos, vamos a sacar mínimo común múltiplo de x al cuadrado, sería x al cuadrado, entre x al cuadrado es 1, por lo tanto quedaría menos y de x, y x al cuadrado entre x es x, por 1 sería más x de y. Si se fijan bien, en el numerador tenemos exactamente la expresión que está en esta parte de la ecuación diferencial. Así, agrupando estos dos diferenciales y escribiendo esta expresión de esa forma, obtenemos diferencial de x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2, que es la suma de estos dos diferenciales, sobre x al cuadrado más y al cuadrado, más, ahora vamos a pasar este x al cuadrado multiplicando, sería x al cuadrado diferencial de y sobre x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a unir estas dos expresiones, es decir, vamos a sacar vamos a unir estas dos expresiones que están en el diferencial, donde tenemos x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 sobre x al cuadrado más y al cuadrado es igual, y ahora vamos a sacar de este denominador un x al cuadrado, por lo tanto quedaría, aquí faltó x al cuadrado, vamos a sacar un x al cuadrado, quedaría más, o lo que es lo mismo, vamos a pasar este x al cuadrado dividiendo cada uno de los términos que se encuentran en el denominador, sería el diferencial de y sobre x sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, más y al cuadrado sobre x al cuadrado es y sobre x al cuadrado, y eso es igual a 0. Sacando ahora este 2 para fuera del diferencial, tenemos un medio diferencial de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, más diferencial de y sobre x sobre 1 más y sobre x
al cuadrado y eso tiene que ser igual a 0. Integrando ahora ambos miembros, sabiendo que entre la integral sale término constante para fuera de la integral, sería 1/2 integral de el diferencial de x al cuadrado sobre más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Sería el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Más, y la integral del diferencial de y sobre x sobre 1 más y sobre x al cuadrado. Sabemos que eso da arco tangente porque tenemos ya el diferencial de lo que está elevado al cuadrado. Por lo tanto sería arco tangente de lo que se encuentra elevado al cuadrado, sería de y sobre x más la integral de 0, que es una constante de esa integración.